Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Luego de 4 años de espera, el Pleno de la Asamblea aprobó un proyecto, un texto, que no sabemos si es el último, pero en todo caso, la Ley de Recursos Hídricos. Las reacciones se generaron de inmediato. El oficialismo defiende esta iniciativa, mientras que el sector indígena anunció que mantendría la movilización en el país. Aplausos y celebración en el Pleno de la Asamblea tras 4 años de tratamiento del proyecto de ley de recursos hídricos. Con 103 votos a favor, 21 en contra y 6 abstenciones, el legislativo cumplió con el mandato constitucional del 2008, que exigía la aprobación de una nueva normativa. Control, evaluación, seguimiento, administración por parte del Estado, quien es que garantiza el agua como un derecho básico de todos los habitantes de este territorio. El movimiento Pachacutic junto al presidente de la CONAIE se pronunciaron de inmediato, califican al proyecto de privatizador del agua y cuestionan que no se haya incluido con voto y decisión al sector indígena en el Consejo Plurinacional. Este es el inicio de la movilización, porque si estamos viviendo en un país de un carácter, de un Estado plurinacional, lo estamos pidiendo que sea efectivamente con participación del pueblo. Porque le dejan a un Consejo Plurinacional del Agua como un adorno. El oficialismo rechaza la posición de los dirigentes indígenas e insiste que la Rectoría del Agua es competencia del Estado. Este Consejo Plurinacional podrá ser un espacio de asesoría, de aportes, pero no de rector ni de creación de políticas públicas. Sería un error de que nosotros pongamos en manos de otras personas y quizás sin la responsabilidad. El punto de mayor controversia es la Autoridad Única del Agua, concebida como la encargada de formular políticas sobre la calidad del agua y el control de la contaminación, elaborar un plan nacional de recursos hídricos y fijar las zonas de protección hídrica. Su titular será designado por el presidente de la República y tendrá rango de ministro, mientras que la Agencia de Regulación y Control que se crea en el proyecto contará con un director que dictará normas técnicas para la gestión del agua. Este proyecto de ley, que pasará a manos del presidente Correa para su aprobación o veto en los próximos días, busca reemplazar a la ley vigente de 1972. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Aprobada la Ley de Recursos Hídricos, hubo la reacción del presidente Correa. El mandatario dijo que los opositores buscan el control del agua para defender sus intereses y espacios de poder. Así que en buena hora que se haya aprobado por una amplia mayoría para demostrar una vez más que en este país hay consenso. Todo lo que están diciendo es mentira. ¿Para qué? Porque ellos quieren manejar el agua. La ley empieza diciendo que está prohibido la privatización del agua. Son los que marchan, y marchan también en las elecciones, los que quieren privatizar el agua, pero nombrándola esa privatización con nombres pomposos, derechos ancestrales, Consejo Plurinacional. ¿Usted sabe lo que es el Consejo Plurinacional? Es que quieren ellos dirigir el agua. Y a propósito de la marcha, esta denominada En Defensa del Agua por la Vida y la Dignidad de los Pueblos, pasó por Cuenca y avanzó hasta la provincia del Cañar. La jornada se desarrolló sin mayores contratiempos. Llegaron a la capital Azuaya. La caravana motorizada hizo una parada en la parroquia Tarqui, donde otros campesinos de la zona se unieron al grupo de manifestantes. Este es el 4º día consecutivo de caminata. La meta, llegar a Quito el próximo 30 de julio. La buena vida hay que luchar hasta el fin. La marcha fue pacífica. No obstante, durante el trayecto existieron ciertos inconvenientes con los agentes de tránsito, debido a que varios campesinos circulaban en los baldes de camionetas. Dios no quiera, se nos cae el Señor. No. Se asusta el gobierno. Cuando los indios se levantan, se asusta. Aquí estamos pacíficamente, sin armas. La mejor arma, el corazón, el cerebro, y vamos a seguir en esta marcha. En tanto, un piquete de policías resguardó la seguridad de los marchistas, quienes mencionaron que a pesar de que la ley de aguas ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, no van a acelerar su recorrido. La marcha seguirá porque también hay los otros problemas. Hay el grave problema, la preocupación respecto de este nuevo paquetazo económico camuflado del cambio de la matriz energética. La marcha avanzó hasta el centro histórico de Cuenca, donde se celebró una Eucaristía en la Catedral de la Inmaculada. Ya en horas de la tarde, continúa hasta la provincia del Cañar. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.
Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, pidió un espacio en este programa desde la semana pasada para tratar justamente este tema. Anoche, muy tarde, preguntó si, al enterarse que venía otra persona a hablar del mismo tema, como hacemos siempre lo mismo, es decir, dos personas de un solo mismo tema para ver las varias reacciones, preguntó si se trataba de un debate. Nosotros por escrito le dijimos que no. Ella pidió, por lo tanto, cambio de horario, es decir, quería cambiar a última hora el horario. Teníamos ya el compromiso con nuestra segunda invitada, respetando lo que inicialmente la señora Rivadeneira había tenido la gentileza de solicitarnos, y hubiera sido realmente un gusto tenerla con nosotros. Pero a última hora de la noche, ella decidió sencillamente no venir. Reiteramos a ella y a todos los funcionarios públicos que este es un espacio abierto. No hacemos debate si no tenemos el consentimiento previo de los invitados. Y cuando una de las partes pide con tiempo y le señalamos una hora, es un poco complicado, por un principio mínimo de respeto al segundo invitado, cambiarle casi a la medianoche la hora de venida. Y bien, tenemos que tratar este tema y lo vamos a hacer con Magali Orellana, asambleísta del movimiento Pachacutic. Muy buenos días. Gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Muy buenos días, María Josefa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al país y a la provincia de Orellana. Si no me equivoco, ayer Lourdes Tibán dijo que era un proyecto que le parecía en un 90% bueno. ¿Es así? ¿Ustedes, todo el bloque, piensa lo mismo? Bien, hay que entender, y eso es importante, de que el movimiento Pachacuti tenemos una serie de diversidad. Como una asambleísta de Pachacuti y además una asambleísta amazónica, tengo que indicar que nosotros como amazónicos y específicamente como provincia de Orellana también presentamos una serie de observaciones, las cuales no fueron aceptadas. Para mi concepción, este proyecto afecta en un 60% a los derechos de todo el país, no solamente de los pueblos y nacionalidades. ¿Cuál de las observaciones que usted presentó cree que ha sido importantísima, pero que no ha sido tomada en cuenta? Bueno, son varias. Partamos por el artículo 63, lo cual es inaudito, donde se habla acerca de la captación de aguas lluvias, lo cual es tremendamente lamentable porque se pretende... Dice claramente, cualquier persona podrá almacenar agua, lluvia en aljibes, cisternas, albarrabas o en pequeños embalses para fines domésticos y de riego para soberanía alimentaria. Y más abajo dice, la Autoridad Única del Agua establecerá los parámetros técnicos para definir el volumen de agua que puede almacenarse sin necesidad de autorización. Esto es terrible para la costa ecuatoriana, que permanece sin lluvia, que permanece completamente en escasez, y la Amazonía, que estamos en una contaminación aberrante, estar esperando que llueva, y cuando llueve, correr a pedir a la Autoridad Única del Agua que nos dé autorización, pese a todos los trámites engorrosos que eso implica. Eso está en la ley, eso no lo estamos inventando. Por eso es lamentable escuchar al presidente de la República decir que los pueblos y nacionalidades en esta marcha están queriendo manejar el agua. Está clarísimo aquí en la ley cuando dice que se va a privatizar. En un artículo, en el artículo 6, dicen que no se va a privatizar, mientras que en el artículo 7 habla de las actividades en el sector estratégico del agua, que se lo podrá hacer excepcionalmente y se lo hará inclusive por un plazo de 10 años renovables. ¿Cómo pueden decir que no se va a privatizar mientras aquí dejan la puerta abierta? Y eso no es únicamente, no están garantizando tampoco la protección, el derecho al agua, cuando en el artículo 110 también dejan abierta la puerta para que se pueda concesionar a la minería. No va a haber redistribución del agua. El artículo 130 manifiesta que en caso de que no se haya pedido autorización, no se quitará a las juntas de agua. Esto es lamentable, terrible, porque solamente va a atacar
atacar a las pequeñas juntas de agua. No habla de las grandes acaparadoras de agua, no habla absolutamente nada de estas empresas que contaminan terriblemente con la actividad petrolera y la actividad minera. Magali, por eso le pregunto si estas disposiciones a las que usted hace referencia hoy, en este momento, que le preocupan y que suenan pues realmente preocupantes, ¿usted hizo alguna observación en concreto antes? Su documento de observación consta recibido por la Asamblea sobre esto, lo que usted me está diciendo hoy y le está contando a la gente que nos acompaña. Efectivamente, como provincia de Orellana lo hicimos, y es más, la gente de mi querida provincia que me está escuchando, lo hicimos todos los sectores, campesinos, los pueblos y nacionalidades, presentaron también directamente a la comisión del legislador Carvajal. También como asambleísta hice lo propio, presentamos eso. No conformándonos con esto, también lo hicimos como bloque Pachacuti con todos los compañeros de nuestro bloque. Hemos presentado estas observaciones y simplemente han hecho caso omiso. ¿Por qué? Porque quieren manejar el gobierno. Dice la Constitución que tiene que ser el Estado, pero no dice que el Estado significa el gobierno lista 35. Está hablando de toda la representación del pueblo ecuatoriano. Es por eso que pedimos que en una propuesta democrática, en una propuesta soberana, se incluya el Consejo Plurinacional, donde consten todos los representantes. No estamos hablando únicamente de pueblos y nacionalidades. ¿Y ese es el punto que les molesta tanto, el Consejo Plurinacional? Efectivamente, porque nosotros planteamos que estén presidentes de barrios, estén pueblos, nacionalidades, afrodescendientes, estén montubios, estén representantes de los gobiernos seccionales y ahora simplemente queda de adorno para que se reúna cada 6 meses siempre y cuando sea convocado por la presidenta. Bien. No queda absolutamente nada. Si eso le ha molestado, si eso le ha molestado su bloque, a la gente que usted representa y ha presentado las observaciones, me gustaría saber qué opina sobre otras cosas que aparentemente les ha parecido correcto, como por ejemplo, porque no conozco y por eso le pregunto si existe algún documento completo de todas las observaciones, porque de los que he alcanzado a revisar no he visto por parte de Pachacutic ninguna observación con respecto a la redacción que tiene que ver con las competencias y los gobiernos autónomos, porque pareciera que las competencias se van a montar otra vez. Hay una confusión en la persona que tiene que regular, la persona que tiene que sancionar, incluso la persona que tiene que determinar la reparación en los casos de daño. No haya, y pareciera que no es casual, sino deliberado, que no se ponga clara la palabra, la autoridad competente es este organismo, sino que se lo dejan, y si no me equivoco, una transitoria hace referencia a un reglamento. Entonces no puede ser que el reglamento sea quien disponga la autoridad competente, sino la misma ley. Quisiera saber qué opina o qué opinó su bloque con respecto a la redacción confusa, especialmente hacia los gobiernos autónomos en lo relativo a su competencia. Este proyecto de ley de aguas viola tácitamente el artículo 263 referente a las competencias de los gobiernos provinciales. Cuando, por ejemplo, en el artículo 18, literal M, cuando dice emitir informe técnico de viabilidad para la ejecución de los proyectos de agua potable, saneamiento, riego y drenaje. Lo que es riego es una competencia directa de los consejos provinciales y estamos hablando del artículo 263, numeral 5, planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. El otro tema del agua potable es el artículo 264 referente a las competencias de los municipios. Aquí se les quita de un solo plumazo una ley que le ha dado prácticamente la competencia a la Autoridad Única del Agua, quitándole así la competencia a los gobiernos provinciales y a los municipios. ¿Es o no es una ley que quita la autonomía? ¿No es una ley que atenta contra los derechos, no solamente de los gobiernos seccionales, sino por ende también los derechos de todas las personas que están esperando en este momento regir mediante un gobierno seccional que lo tienen cerca, no una autoridad que ha sido puesta a dedo, que ha sido puesta por un solo partido político? No se puede permitir que este derecho tan importante como es el uso y el aprovechamiento del agua esté en manos de una sola persona puesta simplemente a dedo. Y hablando del uso del agua, ¿qué va a pasar con las aguas termales, aquellas de las comunidades que han hecho uso o que han concesionado este recurso? Y me refiero específicamente a las tierras que no tienen título, habla una transitoria.
si no me equivoco, la 11ª o la 10ª, habla de que la autoridad competente le quitará las competencias en un año, si no me equivoco, un año o algo parecido. Las comunidades que hayan concedido o que estén haciendo uso de este recurso, que no tengan título legal sobre la tierra. Sabemos que hay muchísima parte del país, especialmente donde están asentados las comunidades, que no tienen pues título legal de propiedad. ¿Ya? Bien, justamente el artículo 117 que habla del uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas, los acuíferos, aquí dice que para la exploración y afloración de aguas subterráneas se deberá contar con la respectiva licencia otorgada por la Autoridad Única del Agua. Volvemos a lo mismo. Más abajo dice, para el efecto, la Autoridad Única del Agua requerirá de quien solicita su uso o aprovechamiento la presentación de los estudios pertinentes que justifiquen el cumplimiento de las indicadas condiciones cuyo detalle. Hablemos de las comunidades que usted hacía referencia. Las comunidades no tienen esa oportunidad de quizás tener el conocimiento para poder presentar esos estudios que se le están exigiendo. Una vez más, ahora sería la CENAGUA, y en este caso el ARCA, que es la nueva institución que reemplaza a la CENAGUA, estaría poniendo requisitos y trámites engorrosos de manera deliberada para quizás quitar esa oportunidad que tienen muchas comunidades de hacer el uso del agua subterránea. Y no solamente este tema, estamos hablando de cosas tremendas como las sanciones que habla del artículo 142, lo cual es tremendo. El artículo el artículo 162, donde habla de las multas y las sanciones referente a que simplemente si no se ha pedido autorización para hacer un pozo, y eso es lamentable porque dicen que estamos mintiendo. ¿Quiénes son los mentirosos? Magali, una sola pregunta. Esta ley para algunos contiene la visión concentradora centralista que maneja este gobierno, para otros un mensaje político de dominio sobre la tierra y para otros también el espacio que no se pudieron poner de acuerdo Pachakutik y el gobierno. ¿Es esto la consecuencia de un pacto que no pudo concretarse? Pachakutik, las acciones que realiza Pachakutik son en base a las necesidades de un pueblo. Aquí no se habla de pactos con un gobierno que sabemos que reprime, con un gobierno que sabemos que no actúa conforme a la voluntad del pueblo, sino más bien a su propia conveniencia. Aquí las acciones que Pachakutik está haciendo es en base a este pueblo desesperado, con el temor de que el único recurso fundamental que por lo menos podemos tener algo de acceso sea delimitado por una autoridad única del agua, considerada el Dios. Si se le agrada o no se le agrada esta autoridad, puede estar dependiendo quizás el derecho a la vida misma. Muchísimas gracias, Magali. A mí me queda la duda del tema de la privatización. Más bien yo creo que es un tema de absoluta concentración de poder, burócrata, estatista, centralista. La verdad, el tema de la privatización no me preocupa tanto como el hecho de las competencias y el dejar a propósito oscuro, gris, estos espacios donde no se queda claro. Pero le agradezco infinitamente que haya venido y sobre todo que haya venido antes, porque, como lo dije al principio, nos hubiéramos quedado con un espacio ahí ausente por la invitada anterior. Así que le agradezco la previsión que tuvo de haber venido antes. Gracias, Magali. Vamos a seguir hablando de este tema. Pero por lo pronto nos vamos a ir a una pausa, no sin antes agradecer la presencia de nuestra invitada y vamos a conversar sobre lo que va a pasar esta tarde. Pues sí, Ecuador y Francia, partido que puede dar la clasificación a la tría octavos de final. Vamos a regresar y vamos a conversar aquí en los desayunos de 24 horas sobre el partido. Al mundial con Teleamazonas. Al todo o nada juega esta tarde Ecuador su clasificación a octavos de final ante Francia. El técnico de la TRI tiene listo a los 11 gladiadores que saldrán esta tarde a la cancha del estadio de Maracaná. La victoria ante Honduras devolvió la alegría, la fe, la confianza y el optimismo a la selección ecuatoriana. En la concentración de Villaventura en Biamao no se habla de otra cosa que conseguir la victoria frente a Francia y acceder a los octavos de final. Lo refleja Luis Antonio Valencia, el capitán ecuatoriano. Importante el resultado, lo da la tranquilidad de estos 4 días
de poder trabajar bien y bueno, y ahí pensando lo que es Francia. A 90 minutos de hacer historia otra vez, ¿no? Sí, 90 minutos, esperando que estemos concentrados y bueno, y atentos para ese partido, ¿no? Francia, bueno, Francia sabemos, ya no hay que ver video y nada porque ya sabemos qué clase de jugadores son y bueno, hay que tener cuidado en todas las líneas. Para Frickson Erazo, enfrentar a Benzema y compañía es un sueño cumplido. No se amedrenta el zaguero central. Sabe que el primer juego siempre genera un poco de expectativa y pues bueno, nosotros estamos muy bien, estamos muy preparados, muy mentalizados y sabemos que la parte defensiva va a jugar un rol preponderante en el juego. La mecanización con Jorge Guagua, ¿cómo ha estado para ese trabajo sabiendo que Francia tiene delanteros con mucho gol? Ha hecho 8 en 2 partidos, Frickson. De a poco se va mejorando. Pienso que el primer juego siempre por ahí te deja como un sinsabor por el hecho de que cómo tú te vas a mostrar en el Mundial. Después del segundo juego ya Ecuador se fue soltando y bueno, esperemos, estoy convencido que haremos un gran juego ante Francia. A 90 minutos para hacer historia, ¿eh? Pues sí, depende de nosotros y eso es bueno. ¿De menos a más Ecuador? Sí, yo creo que el equipo mostró un mejor funcionamiento. Ojalá con Francia podamos tener un partido. Francia, una victoria los pone ya en octavos, sería igualar lo de Alemania. El objetivo sería ese, tratar de ganar a Francia y poder estar en octavos. Cristian Novoa dice conocer bien a Francia, pero que no hay espacio para el análisis. Lo que busca Ecuador es la victoria que los clasifique a la siguiente ronda del Mundial. Espectacular, la verdad que le he dicho que todo lo que esté haciendo en ese momento que no lo cambie, que siga así, que para nosotros es un plus, es una motivación que él esté haciendo goles y que nos ayuda a nosotros también. A todo o nada, esa es la consigna de los dirigidos por Reinaldo Rueda que buscarán la victoria en el Maracaná de Río de Janeiro. Y nos tomamos prestados a nuestros compañeros de deporte para hablar de lo que va a pasar aquí. Se trata de Hugo Quintana y Aquiles Martínez. Conversábamos mientras veíamos el reportaje, Aquiles, que no es suficiente que ganemos esta tarde. Yo pensaba que ya que ganábamos y clasificábamos. O sea, exactamente. ¿Qué tal? Buenos días. Exactamente, existen tres resultados que nos podría llevar a la clasificación. Obviamente el primero es el triunfo, que es un poco complicado. Ya sabemos que Francia es una potencia mundial en el fútbol. Y debemos esperar un milagro futbolístico, siempre se lo he dicho a mis compañeros, para tratar de ganarle a Francia. Obviamente que Francia no vaya con todas las estrellas. Yo sé decir que Francia puede tener 2 equipos para plantearse a Ecuador. Lamentablemente, poderlo decir. Sí, aun cuando Francia va con algunas bajas, Caballé, Sacó y Varane no estarán en el equipo titular, igual Francia tiene jugadores como para reemplazar estos elementos. Y si no solo es que Ecuador gane, sino que hay que ganar y esperar que Suiza también no gane por un resultado amplio su partido ante Honduras para que Ecuador pueda estar clasificado. Entonces es cierto, o sea, no es suficiente ganar. O sea, sí, no puede ser, y esta es la pregunta, que ganemos y que no pasemos. Exacto, así es. El panorama es complicado, Francia es un equipo difícil. La gente no quiere trabajar, pero yo pensé que ya era nomás. Es que es el ánimo de tener que apoyar a la selección. Igual hay que apoyarlo, ojo, capaz que le ganamos a Francia y Honduras y Suiza empatan y estamos en octavos de final. Hay posibilidades. ¿A qué hora es ese juego? Son unificados. Es unificado. Los grupos ahora se definen en horario unificado. Ecuador-Francia 3 de la tarde, al igual que Suiza-Honduras 3 de la tarde. O sea, todos estos acontecimientos van a pasar al mismo tiempo. Al mismo tiempo, para no tener posibilidades. No vamos a sufrir mucho ni nada. Exacto. No, yo creo que se sufre el doble porque estás viendo 2 televisores bueno, sí, para ver cómo van los dos. Y bueno, y la alineación tengo entendido que más o menos es la misma. Por ahí Rueda había anunciado un par de detalles. Sí, sería similar a la que utilizó ante Honduras. Ganó ante Honduras, así que no debería haber muchos cambios. Tal vez la principal duda está en el medio campo, saber quién acompañará a Cristian Novoa, si Grueso, si Osvaldo Minda o si el propio Edison Méndez. Creo que es una de las principales dudas que tendría. Creo que aparte del medio campo puede haber un cambio en la delantera, ya que puede ser que Felipe Caicedo lo guarde y jugar con un delantero arriba, jugar un 4-5-1 para tratar de no jugar. Yo siempre he dicho, si nosotros nos vamos y jugamos igual que Francia, salimos goleados. Así de sencillamente, y lamentablemente lo digo, porque no te vas a enfrentar contra un Suiza, no te vas a enfrentar contra Honduras. Honduras y Suiza debes haber ido con todas las ganas, con todas las garras a ganar esos partidos. No creo que te vayas a jugar a todo nada ahora contra Francia. Porque sí, tal vez Francia, los equipos que siempre son candidatos o están ahí perfilados para llegar al título, es de los que, bueno, junto a Holanda, tal vez de los que mejor ha estado, ha ganado sus 2 partidos y de manera contundente. Francia es un equipo letal en la ofensiva, tiene jugadores como Benzema, Giroud, y no por nada goleó a Honduras y goleó a Suiza en los partidos anteriores. Bueno, entonces poniendo un poco los pies sobre la tierra y no queriendo pues soñar más allá de la cuenta,
¿Qué va a pasar ahora? ¿Le ganamos o no le ganamos? Todo es posible en una cancha de fútbol, son 11 contra 11 y esperemos que con 1-0 nos alcance para ganar y que los otros resultados también nos ayuden un poquito para poder meternos en octavos. Incluso hasta perdiendo. Hasta perdiendo podemos entrar. Si nosotros perdemos y Honduras le gana por goleada a Suiza, entramos nosotros. Entramos con 3 puntos. Bueno, puede pasar, ¿no? Puede pasar de todo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y por contarnos pues todos los detalles de lo que va a suceder esta tarde a las 3 de la tarde, Ecuador y Francia. Ecuador y Francia. Vamos a sufrir doblemente, porque vamos a ver los dos partidos a la vez. Así será. Mientras tanto, nos tenemos que ir a un corte, ya volvemos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. En el último año, los precios de las exportaciones tradicionales del Ecuador se han comportado bastante bien, es decir, han subido, se han mantenido, con una sola excepción. El producto que más ha subido es el camarón. Los criaderos de camarón en el Asia están sufriendo una plaga un poco rara que está diezmando su producción. Por eso el precio del camarón ecuatoriano ha subido en 37% entre los primeros 4 meses del año pasado y los primeros 4 meses de este año. Algo similar ha ocurrido con el precio del cacao, que ha subido en 30% en el mismo periodo. En el caso del cacao ecuatoriano, este aumento del precio está conectado con la buena calidad del producto nacional, como con el aumento de la demanda, sobre todo en el Asia. Estables, por su parte, han estado los precios de 2 productos. El primero es el banano, cuyo precio por tonelada ha variado muy poco en los últimos 12 meses. Y también ha estado estable el precio del café, aunque ha sufrido una levísima caída. El único producto tradicional de exportación cuyo precio ha caído es el pescado, que ha sufrido una caída de 16%. Pero esta es la excepción y los precios en general se han mantenido bastante bien. Muchas gracias.